este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12, Radio Oriental 770, amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 18 de octubre de 2025. Justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, muy amable, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Durante este programa 37 tendremos el gusto de recibir al escritor uruguayo Carlos Serra López, contador público de profesión y un experto en ciberseguridad. Recientemente publicó, a principios de 2025, la novela La corrupción de Santa Magdalena. Un ejemplar de esta novela se sorteará esta noche entre quienes se contactaron por correo electrónico durante la semana y los que se contacten por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Enviar entonces un mensaje con la palabra sorteo del libro, nombre completo, cédula de identidad. Leeremos solo los 3 últimos números de cédula y el nombre completo del ganador o ganadora, y al entregar el libro debemos confirmar el número de cédula y nombre. Coordinaremos la entrega con el ganador. Recuerden que esto es válido solo para los que se contacten durante la transmisión en vivo de este sábado 18 de octubre entre las 0 horas y las 0:45, más los que hicieron por correo durante la semana. La aclaración es válida porque el programa se repite en general durante el fin de semana en la misma radio, pero la participación del sorteo es solamente durante la transmisión en vivo.
ahora es tiempo de dar paso a la columna de la escritora, docente y comunicadora Dinora López Soler. Bienvenida a Café y Palabra, Dinora. Un gusto, Walter. Muchísimas gracias. Gracias a Ángel, que está monitoreando todo y que si no fuera por los operadores en radio, no hacemos nada. Y me asiente, Ángel. Sí, Muy sí, bien. sí, tal cual, es cierto. Y un cierto. gusto estar aquí con el contador Serra. Un gusto compartir esta noche con ustedes. Es un placer. Y bueno, yo tengo gran curiosidad por conocer el nombre que elegiste para la columna en nuestro programa, si es que le pusiste un nombre. Bueno, a esta columna que decidimos que va a ser mensual y que por lo tanto quedan 3 meses de este 2025, yo la voy a llamar Hay libros que son semilla. Ujú, muy bien. Y porque justamente hay libros que sientan una semillita en nosotros por diversos motivos y en muchos casos no solamente por diversos motivos, sino también por diferentes momentos en los que estamos. Claro, ¿no? claro. Entonces, la columna mensual va a ser temática Ujú. y el tema de este mes de octubre es cómo se aborda en la literatura infantil y juvenil nacional, o cómo se ha abordado la temática de la historia nacional, Claro, ¿no? claro. Porque el 10 de octubre de 1811 fue considerado Artigas justamente el conductor, ¿sí? Ujú. de los orientales, Claro, ¿no? claro. Entonces, a partir de allí dije, bueno, vamos a hablar en la columna de octubre Sí. de aquellos libros que se han publicado en nuestro país y que han transitado por la temática de la historia. Bien. Y a partir de allí, ciertos agrupamientos, ¿no? Entonces, primero que nada, la fuente para hacer estos agrupamientos me tengo que autorreferenciar porque tiene que ver con el diccionario de autores de literatura infantil y juvenil que publicara en el 2023 y que reúne a 408 autores de 1990 a 2022. De esos autores tenemos por lo menos en líneas generales para hacer 2 agrupamientos. Uno que tiene que ver con la historia patria y la construcción de la identidad como temática, Ajá. y otro que tiene que ver con la memoria indígena y con los pueblos originarios. ¿Sí? Si tomamos esos 2 grandes grupos, Ajá. ¿sí? Bueno, allí tenemos un Roy Berocay, que fue el que comenzó a abordar la temática de la historia con El País de las Cercanías. El País de las Cercanías 1, volumen 1, volumen 2. Un País de las Cercanías que estuvo mediado y que estuvo acompañado por historiadores Claro. que le dieron el sustento de validez a esa historia novelada o a esa novela histórica que realizó en esos 2 volúmenes Roy Berocay. Pero no fue el único que abordó la historia nacional y que la sigue abordando. Tuvimos a Isabela Morín, que es una escritora uruguaya fallecida, que su primer libro fue justamente enfocado hacia la visión femenina de la historia, que es La Tire, la hija del cacique. Y la vuelta que da justamente Isabela Morín en el 99, cuando saca esta novela, es el protagonismo femenino justamente, porque es la voz femenina, ¿sí?, de la mujer indígena, anticipándose a un enfoque descolonial, en definitiva. Claro. ¿Sí? A partir de allí, Isabela Morín, que ese libro lo publicó además, me acuerdo, en edición de autor, ¿no? Claro. Pero a partir de allí empieza a sacar una línea de novelas históricas en fin de siglo y sacó El Pequeño Caraí Guazú, Historias de la Niñez de Artigas, El Éxodo, Juegos, Peligros y Sueños, y a partir de allí también la historia, por ejemplo, de La Isla de Flores. Entonces siguió toda una línea fundamentalmente histórica
que brindó bastante y que también se centró en lo que tiene que ver con la historia de Colonia, con 3 volúmenes, El Arcón Viajero 1, 2 y 3, que tenía que ver justamente con ese aspecto de la historia vinculada con esa región específica de nuestro país. Otro escritor que ha abordado el tema histórico es Ignacio Martínez, con mi amigo José Gervasio, y allí hay una Artigas que es un niño y que aprende al mismo nivel que el lector que lo está leyendo, ¿no? Que el lector niño que lo está leyendo, ¿no? El tema de la niñez de Artigas ha sido trabajado con varios autores, ¿sí? Y eso me parece que también es importante, ¿no? Porque es una forma de llegar a la visión del prócer, pero con los documentos que hay, imaginarnos su infancia, ¿no? Claro. Y cómo se fue gestando el prócer que fue luego, ¿no? Y el conductor de los orientales, poco, ¿no? Para entender un poco, ¿no? O para ficcionar cómo habrá sido los caminos previos, ¿no? En relación con Artigas, María Elena Arteaga publica un libro para lo que sería primera infancia, que es Sami y Zapay en el Éxodo, y que es la historia del Éxodo vista desde la óptica de 2 niños que no entienden nada cuando sus padres les dicen tenemos que irnos. Claro, ¿sí? Claro. Y que además Artigas aparece indirectamente porque Artigas pasa a ser el que los ayude en el reencuentro con una mascota y en el no perderse de a la carreta a la que tienen que estar, ¿no? Entonces, la figura de Artigas empieza desde la óptica de estos niños que lo ven en la inmensidad, ¿no? Claro. Y en su grandeza, y empiezan a entender que de quien estaban hablando sus mayores era de esa figura, claro, ¿no? Claro. En estas líneas tenemos también un volumen en formato de historieta de lo que fue la Revolución Oriental y su esplendor entre 1811 y 1815, llevada adelante por Esteban Caballero y por Silvia Sousa de Sousa, que es otro formato también, claro, y claro. Que toda la parte de los historietistas acá, de lo que son justamente, por ejemplo, un Rodríguez Juele, ¿sí? Que ha trabajado con el grupo de bandas, ha trabajado justamente el formato de la historieta para diferentes aspectos que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la Constitución, con el derecho y que tienen que ver con la historia. Esto sería el primer agrupamiento, la historia patria y la construcción de la identidad. Y en ese grupo hay una novela bien singular de Elena Pelle. Las 2 mujeres que estoy nombrando, Isabela Morín y Elena Pelle, lamentablemente están fallecidas, pero ella publicó La cola de los ingleses, abordando las invasiones inglesas a la manera de sátira, ¿sí? Claro, con un humor muy especial, viendo también desde la perspectiva de los niños y desde esa mirada infantil, pero a su vez con muchísimo humor, lo que es la invasión de los ingleses. Y el segundo agrupamiento, la memoria indígena y los pueblos originarios, allí tenemos varios autores que son bien diversos y que además quizás no son los más conocidos. Yo hoy traía acá para compartir en la mesa, ¿no? Un título de Roy Berocay, que es el General y el Tornado y otros cuentos de nuestra historia, y del primer grupo que hablábamos, sí, claro. Y del segundo, Gustavo Dota Melgarejo, Charrúas, Historias para enseñar, ¿no? Claro. Entonces, en este segundo grupo justamente está, por ejemplo, Ariel Tejera con Las aventuras de Pirú, un niño charrúa, Susana Martínez con El guardián charrúa y la pluma mágica, Gonzalo Abella con Orientalitos, postales de historia para adolescentes, volumen 1 y 2, y también está El lazo maestro, contacto virtual con un niño charrúa, de Marta Estigarribia, y El charrúa ilustrado, de Elena Gil, que en este caso, además, este volumen tiene un vocabulario que está para colorear, un vocabulario de lo poco que hay de el vocabulario charrúa.
¿no? Qué interesante, ¿no? Qué forma de aprender. Exactamente, ¿no? porque y pensando que el próximo año el Día del Patrimonio se va a dedicar justamente a los pueblos originarios, ¿no? Es decir, a lo que tiene que ver con aquellos pueblos que estaban antes de que vinieran los españoles, ¿no? Y los portugueses. Entonces, me parece que esta otra línea, ¿no? También es interesante porque aborda el grupo de los charrúas, ¿no? Claro. Y lo interesante en cualquiera de los dos grupos es que los escritores han buscado la manera de acercar la historia a través de ficcionar la historia, y en ese ficcionar la historia ponerse en el lugar de la infancia que la estaba viviendo, no como hecho histórico, sino como presente para esa infancia, ¿no? Entonces también es una forma de acercarla mejor al lector infante presente que la lee, ¿no? Que bueno, que eso es un poco el centro de tu investigación en todos estos años, ¿no? Y que bueno, que lo has podido compartir en tus programas, pero además que lograste reunir en ese trabajo tan organizado y tan metódico en este libro que bueno, que ya lo hemos compartido en un programa y que la audiencia va a poder escucharlo, va a poder verlo, saber dónde conseguir eso, porque digo, me parece que son estas columnas van a ser muy orientadoras para poder ir a buscar esos libros, esa información, porque de eso se trata. Es decir, la columna es un poco poder compartir con la audiencia. Tú lo decías en un programa que mantuvimos la entrevista, que el adulto que lo acompaña a ese niño también tiene que conocer, tiene que formarse o informarse para después poder ayudar, ¿no? El adulto en el grupo familiar o también el adulto en el centro educativo, ¿no? Porque a veces podemos armar itinerarios de lectura, ¿no? A lo largo del año, en lo que tiene que ver con quizás leyendo estos libros de historia, ver cómo la figura de Artigas es presentada en cada uno de ellos, ¿no? O cómo la infancia en su momento histórico es descripta, ¿no? Como para ir siguiendo cada uno de esos libros, formando un itinerario y poder compararlo con la infancia actual, por ejemplo, ¿no? Y lo interesante es, tú te abocas al tema de la infancia, pero el concepto de infancia, de niño, es un concepto muy nuevo también, ¿no? Es decir, cuando uno se pone a pensar en la historia, el concepto de niñez es un concepto muy nuevo. Total. A veces hablando con los chiquilines en secundaria, en primaria, uno habla de habitación, de baño, de esas cosas, le digo, eso arrancó después de la Primera Guerra Mundial y en Francia, y eso antes no era así. Antes no era. Entonces lo que nosotros vemos como que aparentemente fue toda la vida, no lo fue. No. Entonces a través de estos textos creo que vamos aprendiendo eso, ¿no? Es decir, de una forma muy tranquila, muy digerible, de conocer eso. Porque es interesante, porque muchas veces cuesta llegar a los adolescentes, a los niños, a la lectura, es decir, ¿cómo invitarlos? Cuesta. Pero esto permite. Sí, y además es también una forma de llegar a la historia nacional desde otro camino, ¿no? Claro. Llegar por la ficción novelada a veces es el camino para después ir a los documentos, ¿no? Exacto. Y de contrastar, ¿no? Y eso también forma parte del aprendizaje, ¿no? La diferencia en cuanto a lo que es el discurso en un documento histórico y lo que es el armado lingüístico en una ficción, ¿no? Claro. Cómo hasta dónde van los límites entre lo que es documento tomado y dónde se inserta, ¿no? Claro. La inventiva del autor, ¿no? Seguramente de esto vamos a estar hablando en un momento más con Carlos Serra también, justamente, es decir, porque al momento de crear ficción uno también tiene que tener elementos de la realidad para que esa ficción sea creíble, que de repente lo más interesante, y Carlos ya lo vamos a estar presentando en un momento más, nos vas a estar diciendo de que si es así o no, es decir, la ficción tiene que ser creíble porque si no, no funciona. Exacto.
Agradecemos mucho tu tiempo, Dinora López Soler, por esta columna. La vamos a tener una vez al mes. Así que bueno, ya comentamos que el 15 de noviembre vamos a volver a escuchar la columna de Dinora López Soler. Y bueno, hoy ya nos brindó el nombre. ¿Sí? Así que hay libros que son semilla. Hay libros que son semilla, ese es el nombre de la columna. Yo tenía gran interés en saber qué nombre había elegido, porque digo, me parece que quien lleva adelante la columna debe elegir su nombre y demás. Yo te agradezco muchísimo que participes de Café y Palabras. Para mí es un gran gusto que se vaya sumando gente a esta propuesta de comunicación, que los invitados tengan la amabilidad de acceder, porque la idea es proponer algo y bueno, y ver qué va saliendo. Ya llevamos, bueno, hoy es el programa 37, así que son 37 semanas que llevamos al aire, con mucho gusto, haciendo esto. Así que bueno, gracias, bienvenido. La agradecida soy yo, el honor es mío, así que muchísimas gracias a ti. Muy bien, muy bien. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Nuestro país atraviesa un momento clave. En el próximo desayuno de trabajo de ADM, los senadores Pedro Bordaberry, Eduardo Brenta y Javier García expondrán sobre la situación de Uruguay en la actual coyuntura. Martes 21 de octubre, 9 horas, Radisson Montevideo. Cupos limitados. Reservas adm.com.uy 2902-5611 098-788-999. ADM, haciendo que las cosas sucedan. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Ay, no llego. Se me vencen las cuentas, el auto en el taller, la gotera en el baño, se me rompió la lavadora. Uy, sí llego. Préstamo Uy te da ese empujón que necesitas para gritar bien fuerte Uruguay nomás. Pedí tu préstamo de 10.000, 15.000 o 20.000 pesos y soluciona eso que te está faltando. Para todos los Uruguay nomás que quieras gritar, contá con Préstamo Uy. Pedilo en creditosdirectos.com.uy. Llegó Dedicado Play, un combo imbatible para tu hogar al mejor precio del mercado. Dedicado 5G Wi-Fi a máxima velocidad, sin límite de gigas. Más DirecTV Go, con el Mundial de Clubes y partidos en exclusiva, además de todas las grandes ligas del fútbol y del deporte mundial. Tus series favoritas, miles de películas y programas en vivo. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de este combo único a un precio increíble. Consultá y contratá en el 2901-1010. Sentite oriental donde quiera que estés. Oriental770.com. Seguinos en Facebook AM770 Radio Oriental y en Twitter @Oriental770. Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones@lamañana.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber. Tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa
Santa Té Rosado Suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Continuamos con Café y Palabras. Antes de dar inicio a la entrevista, agradecemos los saludos de Sebastián, conductor del programa Abrir la Boca de esta casa. Nos dice: hola Walter y audiencia, buenas noches. Saludos a todos, aquí Seba de Abrir la Boca, sintonizando. Un saludo a todos, en especial a Cristina de Villa Muñoz, que escucha Café y Palabras. Buen programa, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por otro lado, de Argentina, Rodrigo Miguel Quintero también nos saluda, dice saludos y felicitaciones a todos. Muchas gracias por comunicarse. Entonces, hoy recibimos aquí en Café y Palabras al escritor uruguayo Carlos Serra López. Él es contador público, lo dijimos hace un momento, de profesión, y se especializó en temas de ciberseguridad, prevención del lavado de activos y anticorrupción durante años. Obtuvo el primer premio en el concurso de cuentos del Club Naval 2011 con el cuento El Invencible. Tuvo varios roles en la administración pública como en la actividad privada, lo que lo ayudó a la hora de escribir sobre los temas que eligió, los cuales están vinculados a la temática que abordó en sus cuentos y ahora en su novela. Me refiero a oficinas, trámites y el mundo cibernético. Los libros publicados que conocemos son La Oficina del Futuro y otros cuentos, del 2016, edición de autor, 159 páginas, según leímos. En esta obra puede verse tanto un humor absurdo como lo que da en llamarse realismo mágico. Cabe destacar también, antes de pasar al segundo libro, un texto que escribió sobre el personaje Joaquín van Beethoven y sus desventuras. Dicho contenido tomó forma de obra para ser representada. Y por otro lado, en este año 2025, en Ediciones de la Plaza, publicó el libro La corrupción de Santa Magdalena, novela de 272 páginas, la cual está ambientada en un pueblo ficticio de la zona de la selva amazónica, donde se puede ver la corrupción de la sociedad que, en parte, está perfilada en ese alcalde que está en el cargo desde hace 40 años. Obtuvo el primer premio en el concurso de cuentos del Club Naval en 2011 con el cuento El Invencible. Y aquí me detengo, pues le preguntaremos a su autor algún detalle que quiera brindarnos, pero parece que reconocemos allí más de una ciudad, alguna provincia o poblado de la región que posee tantas características tan peculiares como estas y que son muy reales, no ficticias, existen, pero quizás nada es lo que parece. Bienvenido, Carlos, a Café y Palabras. Walter, buenas noches, mucho gusto, un saludo para la audiencia, para el equipo que está presente. Bueno, seguramente parte de la audiencia esté con un café y bueno, vamos a intercambiar palabras que esperemos que les ayuden, les aporten y bueno, aquí estamos. Bien, bien. Antes de arrancar, tú tenías un comentario respecto de lo que estábamos hablando hace un momento, que era de la ficción, de cómo ir trabajando, ¿no? Cómo ir creando algo. Es decir, uno para escribir ficción también tiene que estudiar, investigar, ¿no? No, sin duda, sin duda. No, también te comentaba fuera de micrófono, digamos, que me escuchaba con atención la columna de Dinora, me quedaba con ese concepto de ayudar a los niños a construir la identidad nacional. La uruguayés que no es solo fútbol, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy interesante ese enfoque y tome nota de algunos de los libros que mencionó. Perfecto, perfecto. En nuestro programa nos suele interesar conocer cómo llega la persona a este mundo de la escritura y su posterior divulgación en formato libro de sus textos. ¿Cómo inicias esos pasos? Más siendo tú alguien que viene del mundo de los números. Bueno, claro. Claro, ahí quizás, si bien la parte formal fue para el lado de los números, en realidad
creo que justamente el gusto por la lectura desde muy joven, desde niño, estimulado por mis padres, es como un elemento que te va ayudando, ¿no? Y ahí en algún momento pasé a la escritura, ¿ah? Primero animándose a escribir algo, compartiéndolo, capaz que uno lo lee ahora y da vergüenza de que era muy, muy inicial. Claro. El pasaje por diversos talleres literarios, ¿no? Que es con distintos estilos, o sea, me sirvió para aprender de todos, pero dándome cuenta cómo cada uno le da hablando de lo mismo, le da un enfoque distinto, ¿sí? Claro. Y a partir de allí, bueno, con esa incorporación de elementos técnicos, puliendo el estilo, animándose a que lo que uno escribe, compartirlo y bueno, estar dispuesto a recibir tanto comentarios positivos como algún palo, claro, para aprender con la humildad del caso. Y bueno, y ahí llegó al momento de decir, bueno, mirá, acá tengo un montón de cuentos, tienen una coherencia, porque como decíamos, cómo la tecnología nos impacta en nuestra vida, llevó a unir todo un conjunto de cuentos en el primer libro, ¿no? O sea, creo que ahí estamos hablando de 2016, sí. Bueno, una situación que no ha cambiado mucho en el sentido de cómo la tecnología, porque hablamos de la oficina, ¿no? Ya sí, con la virtualidad, claro, quizás la oficina se desvirtúa, pero sí la situación del ser humano, hay historias que intenta hacer un trámite y se encuentra con una atención automática y que gente que me decía, sí, a mí me pasa, ¿no? Toque opción 1, toque opción 5, quiero hablar con un ser humano, claro, cosas de ese tipo, y como tú decías, tratando de poner humor, o sea, yo trato de poner humor, pero si uno lo toma ese cuento también lo puede leer y mensajes, ¿no? Claro. Hay un personaje que queda ahí medio perdido dentro de un gran edificio y que le rematan la casa por pago de impuestos, todo medio fulminante, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago de mi vida? Claro. Y y la insensibilidad burocrática y cómo reacciona, ¿no? Y eso llevó a ese conjunto de cuentos que tú mencionabas como el primer libro, que fue edición de autor de claro, La Oficina del Futuro, y bueno, esos pasos intermedios que llevaron ese teatro novelado que fue en la pandemia de un personaje, Joaquín van Beethoven, que traté de ser una especie de homenaje a Lelutier, claro, ese tipo de humor. A mí creo que tiene espacio el humor, que no es grosero, que no es grotesco, que es inteligente. Y bueno, modestamente. Nos deja un mensaje, exactamente. Y bueno, ahí en la pandemia decir, bueno, está con director de teatro, Marcelino Dufour, con un par de actores, bueno, filmando, y están ahí disponibles en YouTube las aventuras de un prusiano que llega a Uruguay y el choque cultural, ¿no? Y bueno, desemboca ahora en esta obra de... Claro, ahí está, en esta corrupción, la corrupción de Santa Magdalena. Correcto. Es interesante lo que tú ibas diciendo recién. Es algo que yo suelo preguntar siempre a los escritores, su opinión, de que muchas veces a través de la ficción podemos abordar temas serios, difíciles. Muchas veces en la noticia uno mira y deja 3, 4 días después, 15 días después, la noticia desaparece. En cambio, cuando uno lee un cuento o una novela, uno puede abordarlo desde otro punto de vista y capaz que genera un mayor impacto en el tiempo. Entonces, más allá de que al principio podamos verlo como algo lúdico, ese mensaje que está en ese texto nos lleva a pensar. Muchas veces de una forma mucho más profunda que una noticia, porque la noticia que leemos en el diario, que vemos en la televisión, desaparece cuando aparece otra noticia más. Es decir, es lo que vemos a diario, ¿no? Es decir, la noticia de impacto de hoy queda solapada con la de mañana. Pero ese texto, esa novela que nos impactó, nos cala muchas veces con una profundidad y uno vuelve a pensar en eso. Entonces me parece que por ahí, y tú lo decías, ¿no? Es decir, yo me quedé pensando en esa persona que quedó extraviada en ese edificio
con ese remate, yo me puse en ese lugar y en esa burocracia, y uno pierde todo. ¿No? Es decir, me pareció muy interesante, Dijimos en la entrada de esta entrevista que escribiste cuentos y ya en ellos incursionaste en lo que se conoce como realismo mágico. Entonces, ¿cómo definirías tú ese realismo mágico presente en tu obra? Bueno, justamente, acá en la novela, en esta en particular, es parte fundamental. O sea, el realismo mágico, yo me encontré con la sorpresa cuando esto se difunde a través de Instagram, de que muchos jóvenes decían, ¿qué es esto del realismo mágico?, ¿no? Entonces, ahí también despertó la inquietud de investigar por parte de algunos de los lectores. Y bueno, el realismo mágico en el sentido de que convive con el mundo real algo que es sorprendente, que es asombroso y que se acepta como natural. ¿Ah? Que capaz que a mí como lector me sorprende, pero los personajes conviven con esa realidad como algo natural. Eso es lo primero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Con el realismo mágico uno lo asocia mucho a algo muy latinoamericano, uh-huh. ¿Sí? Y una obra emblemática, ya la conocemos, podemos a ver quién la menciona, 100 años de claro, soledad, ¿no? Que incluso hace poquito en Netflix hicieron una serie a partir de allí. Pero claro, ahí pasaba de que, por ejemplo, una señora toma una sábana y sale volando y desaparece. Entonces yo me preguntaba, sí, pero el realismo mágico tan latinoamericano puede convivir en la época actual de la inteligencia artificial, de la tecnología, del mundo digital, y fue el desafío, ¿no? Llevar ese realismo mágico a un momento actual, que es lo que transcurre en la novela. También ¿por qué lo elegí? Sí. Aparte de eso, creo que en estos momentos donde el mundo está un poquito convulsionado, donde en Estados Unidos, China, Cercano Oriente, uh-huh. Claro, capaz que nos tenemos que unir un poquito más en Latinoamérica, que uh-huh. Más allá de que podamos tener diferencias, estamos próximos para uh-huh. buscar uniones, ¿no? Entonces es algo muy inherente a Latinoamérica. Claro. Y también, y como último elemento, no olvidarnos que hay un realismo mágico uruguayo, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, Onetti, que crea una ciudad ficticia de Santa María, donde los personajes van y vuelven de la ficción dentro de la ficción, o sea, claro. Existe. Ahí menciono uno, ¿no? Claro. Pero en definitiva va por ahí, claro, el tema. Interesante, ¿no? Interesante. En este libro titulado La Oficina del Futuro y otros cuentos, encontramos títulos como La Oficina del Futuro, Siendo virtual ahorramos tiempo, El régimen, La dieta espiritual. En otras latitudes esto debe funcionar mejor. Una propuesta sobre el realismo mágico. En total son 13 cuentos. Claro. Y un texto preliminar. ¿Es así? ¿Es lo que podemos encontrar en esta obra publicada en 2016? Sí. Ya te digo, diversos cuentos que tienen en común algo que pueda ser cómo la tecnología nos impacta, ¿no? Lo sufrimos. Un caso ahí, por ejemplo, el abuelo que necesita hacer un trámite que es virtual y que tiene que pedirle al nieto ayuda y que eso se demora. O sea, quizás ahora, cada vez más, desde 2016 ahora, vamos avanzando por allí, pero está claro de que el que no maneje la tecnología, sí. Es el nuevo analfabetismo, es el digital, ¿no? Porque exacto. Te obliga para cualquier trámite, para cualquier consulta, depender, y mucha gente te dice, sin preocuparse, te dice, búsquelo, consulte a través de la página, sí, pida número. Y no es tan fácil. Y no es tan fácil, no, claro, exactamente. Porque justamente yo creo que cuando uno va a hacer el trámite para jubilarse, bueno, digo, claro. Yo me ha tocado, no me jubiló yo, pero digo, me fui a acompañar y de repente
Y siempre, y esto miraba mucha gente así, y el que te explica es un muchacho joven, porque hoy hay me llamó poderosamente la atención, hay todo un grupo de gente muy joven atendiendo, ¿no? Que están muy atentos a toda la tecnología, pero al público que va dirigido, no sé si está tan preparado para lo mismo, porque está todo en las redes, sí, pero ¿y ese señor que viene, será que, o esa señora que viene, tiene todas esas herramientas? Entonces no sé si ahí lo tenemos todo, ¿no? Es decir, es fácil para quien lo organiza desde su punto de vista, pero no sé si ese público al que tiene que llegar está preparado para eso siempre, ¿no? Es decir, claro. Es difícil, está muy interesante poder ver eso. Me gustaría ahora sí conocer más sobre el libro La corrupción de Santa Magdalena, publicada en 2025 en Ediciones de La Plaza, una historia que sucede en un pueblo donde parece que, según dice uno de los personajes, los tiempos en Santa Magdalena no transcurren como en el resto del mundo. Entonces, te pregunto, ¿por qué? ¿Qué sucede allí? No puedo contar. Está bien, eso está muy bueno. No, pero después les recomendamos dónde adquirirlo, pero perfecto. Pero vamos a mencionar algo. Ya desde la tapa, hay un reloj que está ahí entre y tú mencionabas un pasaje selvático, porque en realidad tampoco es un lugar definido, es un pueblo, pero hay un reloj porque ahí hay un problema con el tiempo, pero tenemos que ir un poquito más hacia... A ver, un resumen de la historia. Hay un funcionario joven que justamente, y hablamos de corrupción, por amiguismo lo seleccionan para una misión simple, ¿no? Ir a un pueblo a organizar unas elecciones, ¿sí? Y era un trámite de 2-3 días, pero hay todo un viaje iniciático, ¿no? El llegar a ese pueblo no es fácil, ¿no? Transcurre a través de distintos medios de transporte y se va encontrando y se va adentrando hasta que llega a ese pueblo, y ahí se encuentra con algo que no funciona. Y a ver, viniendo de una ciudad, imaginemos, acelerada, con tránsito, con caer ahí donde, bueno, todo falta. Todo esto es lento, por motivos de lo que pasa en el pueblo, la siesta es fundamental, algo muy de nuestros pueblos del interior, pero ahí es parte de la vida, ¿verdad? Los tiempos son otros, el correo no funciona y bueno, se encuentra sin celular, se encuentra sin internet, y ante esa situación que cae ahí, tiene que desenvolverse, ¿no? Claro. Y subyace un misterio, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es esto? Tú mencionabas el alcalde es corrupto, pero no es el único. Claro. Acá, digo, más allá del realismo mágico, lo que se busca es, como tú decías, dejar pensando en la corrupción. La corrupción como fenómeno que a un pueblo puede generarle daño, pérdidas, ¿sí? Que por suerte acá en Uruguay, yo siempre digo, mientras nosotros tengamos la capacidad de asombro de las situaciones, está todo bien. Uno ve en mis viajes por Centroamérica, Sudamérica, pueblos donde todas estas situaciones se naturalizan. Claro. Yo siempre menciono un caso real, ¿no? De que en un pueblo de México un alcalde dice, reconoce en sus elecciones, robé, pero robé poquito, y salió reelecto con un 47% de los votos. Entonces, todo eso que nos sorprende todavía, bueno, está presente acá en la novela, y para dejarte pensando. Eso me parece muy interesante, y yo, siendo argentino, realmente sin haber leído el libro, me imagino suficiente de su contenido, porque conozco esas realidades, entonces me suenan muy creíbles, porque a veces uno se pone a pensar, es increíble, porque uno quiere hacer una ficción y la realidad supera muy por arriba lo que uno puede llegar a pensar. Entonces duele
duele, Sí, sí. ¿no? Es decir, a mí me pasa eso, ¿no? Que duele, pero bueno, qué bueno que te hayas animado a escribir sobre esto, a que nos hagas pensar sobre estas cosas, ¿no? Y todo se inicia, dice que con un guiño que nos hace el escritor cuando nos señala el encuentro de Julio Perales, un exjugador de fútbol universitario, ahora licenciado, con la gitana, que le dice: señorito, un lunes próximo emprenderás el viaje de tu vida. ¿Estará allí acaso parte de esa magia, de ese realismo mágico, en esa combinación también? Y bueno, que creemos en esas cosas. Y bueno, ahí empieza la aventura de esta persona que se traslada de una ciudad a la capital y llega a este pueblo. Y todo en esto también, yo traté en este libro justamente, a partir de ahí, ¿no? Que sembrar pistas, porque hay un misterio, yo me he encontrado, para mí es muy gratificante las opiniones de los que lo leen, y he recibido unas cuantas, y algunos dicen: realmente me sorprendió el final, pero no me hiciste trampa. Yo les digo, no, hablando de magia, no saqué una solución de la manga, claro. Sino que hay pistas como para el misterio, de hecho, claro. Desde la tapa. Claro, sí, está muy interesante, es muy llamativa, y uno se queda pensando, ¿no? Igual eso que compartes de ese edificio todo de mármol, que es interesante. Bueno, que tuve la oportunidad de recibirlo. Claro. La novela, este peregrinar de Julio Perales, ¿acaso nos interpela a todos, más allá de ser una historia de ficción que puede suceder o no en cualquier pueblo, ciudad, provincia de nuestra Latinoamérica? Esta ficción no es una forma de hacernos pensar en esas cosas que están allí ante nuestros ojos y que por un motivo u otro no vemos o no queremos ver. Claro, ¿no? claro. ¿No es una búsqueda un poco también de a través de la ficción? Claro. ¿No? O como decía Dinora hace un momento atrás, a través de la ficción llevar a esos niños a pensar la historia, es decir, la ficción como una forma de involucrarnos, ¿no? Sin duda. En nuestro presente y en nuestro pasado, porque no podemos entender el presente si no conocemos un poco el pasado, ¿no? No, sin duda. A ver, acá en esto es ficción. Alguien me preguntaba, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre una ficción y un ensayo? Un ensayo, tengo la historia y a lo más y cubriré partes, diálogos con un poquito de ficción, pero están al servicio de la historia. Acá hay una ficción, pero la historia está alineada con la historia, ¿no? La historia latinoamericana, no hay inconsistencias. En ese sentido fluye y sirve, ¿no? Pero bueno, acá esencialmente este personaje, lo que pasa es, justamente como decís, se ve, y citándole a Luthier, ¿no? Uh-huh. Se ve envuelto en una situación y plantea cómo se desenvuelve, y como tú dices, yo lo puedo leer en varios planos. Uh-huh. Lo leo como una novela de ficción con un misterio que se resuelve. Uh-huh. O hay cosas que puedo ir encontrando, guiños a autores, o puedo, después que lo cerré, pensar, porque acá hay dilemas éticos, claro, que enfrenta, porque la palabra corrupción implica que alguien quiere corromper a alguien. Sí. Entonces hay dilemas éticos que uno puede decir, ¿y yo qué haría? De hecho, una cosa muy curiosa, hace poquito alguien que la terminó de leer, las últimas frases que hay, que yo le di un sentido, esta persona le da una interpretación distinta y dice, y yo le digo, ¿sabes qué? Tenés razón, o sea, le da una interpretación totalmente distinta, pero válida, porque yo lo pienso y, o sea, eso para mí es lo más gratificante, por eso el libro tiene un código QR que conecta con Instagram, uh-huh, y para quienes no están tan adelantados tiene un correo. Bien, entonces, si algún lector se anima a hacer un comentario, me gustó, no me gustó, siempre es interesante porque, bueno... Tener esa devolución. Esa devolución, sin duda. Cuando leí esos avances en la novela,
La magia de Santa Magdalena está en ese secreto que esconden sus habitantes, en ese tiempo desacelerado, en el misterio que envuelve todo lo que no es como parece a simple vista. Se me pasó por la mente esos pueblos de Uruguay que empiezan más allá de los 50 kilómetros hacia el norte, al este o al oeste de Montevideo, o aquellos pueblos de Argentina, Paraguay o Brasil, claro, donde parece que la siesta es algo obligado, donde ciertamente los tiempos parecen ser otros, donde la gente se reúne en los almacenes, en la cantina, en esa suerte de vestigio de las pulperías de antaño, a una hora predeterminada sin que para ellos suene alguna campana, timbre o alarma alguna. Lo viví, sí, vivo y voy siempre. Simplemente los parroquianos acuden a una cita para contar sus historias. Quizás Santa Magdalena esté aquí a la vuelta. Bueno, vos me dejaste pensando en lo que decís, porque hay un interminable partido dominó acá presente, que es una señal de que el tiempo no pasa, pasan días hasta que uno de los dos jugadores se pone una ficha. Y más allá del pueblo, que sí, quizás tiene algún toque de Uruguay, pero no está puesto en ningún país en particular, lo que acá quizás lo más significativo es que en algún momento de la novela dice: ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para preservar un secreto que puede afectar a toda la humanidad? Y de hecho algo pasa en el pueblo, y de hecho también otro lector me decía: ¿sabes qué? Sí, es ficción, pero ¿quién te dice que esta situación tan particular no esté pasando en alguna parte del mundo? Entonces, bueno, realmente a mí me dejó pensando eso, ¿no? Lo que pasa es que yo soy de la idea, yo soy muy de que la ficción nos comunica algo, ¿no? Y que muchas veces se dicen cosas que de repente de otra forma no se puede decir. Cuando uno piensa en Julio Verne, en sus 20 viajes de 20.000 lenguas, el viaje submarino, y después existió su cañón para llegar a la luna, y eso existió, es decir, y el hombre lo imaginó en un lugar como este, en un subterráneo, una cosa. Felisberto Hernández escribía en un lugar como este también, así, tan chiquito y demás, imaginaba todo un mundo. A mí me parece muy fuerte la fuerza que tiene la ficción para crear y recrear mundos, pero a veces también, porque la ciencia también precisa de la imaginación. Yo he leído mucho sobre eso, es decir, voy buscando esos puntos de encuentro, es decir, la ciencia, con toda su organización y todas sus cosas, también necesita de la imaginación para lograr cosas. Pero el escritor también crea esa posibilidad que de repente alguien después lo crea. Antes de venir acá, veía en el Facebook la música de una de las películas más icónicas de ese viaje a otros mundos, entrando a un cine y demás, como las guerras de las galaxias y demás. Y alguien imaginó eso, y hoy se está haciendo, hoy se está llevando adelante. Pero cuando se hizo eso, no, eso no va a pasar nunca, o posiblemente, yo qué sé. Y hoy existe, hoy es real. Entonces, alguien lo imagina. En tu caso, creaste esto, y un lector te dijo, quizás está pasando. Sí, entonces, sí. A veces, lo que trato de decir es que a veces esa imaginación, con esos datos que uno conoce, quizás estamos develando algún secreto realmente que no sabemos y que en algún momento va a aparecer, ¿no? No sabemos. Estamos llegando al cierre de nuestra programación, estamos ahí, el operador me dice que sí, que estamos ahí, que estamos cerquita, tenemos todavía unos minutitos, 3 minutos. Entonces, cabe una pregunta muy interesante. La corrupción de Santa Magdalena, publicada por Ediciones de la Plaza en 2025, ¿se consigue dónde? Se puede conseguir en todas las librerías, porque lo distribuye Guzzi, que es la distribuidora más importante de aquí. Entonces, incluso me comentaban en algunos casos que va alguien a la librería de confianza y lo pide, no lo tiene en el momento, pero lo encarga y lo tienen muy rápidamente. O sea que pueden conseguirse en cualquier librería del país. Y si estamos en el exterior, porque el programa se escucha también fuera de fronteras, seguramente que habrá alguna forma de contacto. Bueno, ya tenemos el Instagram para hacer cualquier pregunta, porque también es interesante cómo nos contactamos contigo. Tenemos un Instagram del libro y esa es una forma, ¿no? Tú recién nos mencionabas que si alguien
una vez que lo lee, quiere hacer algún comentario, puede hacerlo a través del Instagram también, ¿no? Claro, libro-Santa-Magdalena. Perfecto. El enlace lo vamos a dejar en el blog del programa, así que no hay ningún problema. Bueno, yo te agradezco mucho, Carlos, tu participación en este programa. Agradezco el horario, es difícil. Yo sé que para los que tienen que venir o el que tiene que atender el teléfono, es difícil el horario. Pero bueno, creo que es válido poder escuchar las palabras de ustedes, escuchar la voz del autor, porque leerlos es interesante. Uh-huh. Pero cuando yo empecé a hacer esto del podcast y de ahora el programa Café y Palabras a través de Radio Oriental, se me ocurrió de que muchos de los lectores que he tenido la oportunidad de leer no conocía la voz. Claro. No conocía la voz. Entonces yo quise conocer. Y he tenido la oportunidad de que, bueno, más de 60, 70 autores he podido conocer en todo este tiempo, en estos 5 o 6 años. Y yo disfruto mucho de eso porque escucho la voz. Yo puedo imaginar, y a veces lo he conocido personalmente. Y eso es muy interesante. Tiene una magia muy, muy especial. Así que, bueno, agradezco a ambos su presencia acá. Dinora todavía nos acompaña, terminó su columna, pero acá está con nosotros presente, haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias entonces a ambos por participar de Café y Palabras. Por favor, gracias. Cuando nuestro operador lo disponga, sí, compartimos algo muy cortito, nada más. Compartimos un dato del próximo programa de Café y Palabras. El 25 de octubre estaremos en comunicación telefónica con la escritora española Cristina Font Briones, quien firmó varias de sus novelas como Lara Lames, entre ellas Mensajes desde África, Oculta tras su mirada, Serie Enredos del Amor, Doctora, ¿pero qué les ocurre a los hombres? Doctora, ¿pero qué les ocurre a las mujeres? Juegos clandestinos. Es una escritora que escribe para jóvenes, para adolescentes, que es muy interesante. Recomendamos a Dinora para que tome nota. Para su programa, porque es muy interesante. Repetimos, Cristina Font Briones, van a poder encontrar su blog. Tiene un blog y tiene algo más. Así que ya vamos a estar compartiendo eso. Y existen otros títulos, decía hace un momento. Pueden seguirnos entonces, ahora sí, vamos al cierre, en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos entonces en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir. Lo que siente